Muy buenas noches. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les dan la más cordial bienvenida a la ejecución de una nueva sesión del primer módulo, del primer diplomado en Derecho Procesal, en un primer diplomado en Derecho Procesal Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia. Para la ejecución de la sesión número 17, contamos con la grata presencia del doctor Walter Jesús Goizueta Neira, quien en la sesión 17 nos acompañará con un tema muy interesante, como es el tema de la revisión de oficio de prisión preventiva del decreto legislativo 1513. El doctor Walter Jesús Goizueta Neira es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es fiscal superior titular, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna, y se desempeña como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada de Tacna. El doctor Walter Jesús Goizueta, le damos un cordial saludo a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna y de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, esperando que sea una bonita noche académica. Bienvenido, doctor, a la ciudad. Obviamente usted está aquí en Tacna, de casa. Espero que sea una bonita noche, doctor. Muy buenas noches, doctor Walter. Doctor Walter, creo que el audio no lo logro escuchar un poco el audio. Igual sigo sin audio, doctor. Parece que tiene apagado el audio, doctor. Sigo sin escucharle el audio, doctor. A ver, un momentito. Bueno, agradecer a las personas que también están conectados a través de la plataforma de Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Estamos viendo unos pequeños detalles técnicos que todavía nos trae esta nueva plataforma o esta nueva innovación que es de las clases virtuales. Doctor Walter. Vamos a esperar un momentito conectados todos a través de nuestra plataforma, que el día de hoy tenemos dos grandes exponentes del derecho, ambos del campo o del ámbito de la fiscalía. En este caso estamos teniendo ya en estos momentos configurando la transmisión con el doctor Walter Jesús Goizueta Neira, y seguidamente para la ejecución del módulo número 18 contaremos también con la grata presencia de otro fiscal. En este caso me hago referencia al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera. Sigo sin escucharle el audio, doctor. Al parecer se silenció o está con volumen, creo que bajo. Vamos a esperar un momentito, por favor, a que podamos solucionar este tema de aún fallas técnicas que podemos tener. Creo que a nivel nacional, inclusive las Cortes, tanto como Poder Judicial, a nivel nacional han tenido estos pequeños detalles que nos trajeron, creo que la cuarentena, con esta nueva innovación del uso de plataformas virtuales. Como se decía ya anteriormente, después del uso de estas plataformas, es ya casi muy difícil
que en adelante las cosas o las conferencias sigan dictándose de la misma manera. No, hay 7. Ahí encima. Quiero ir, ¿cómo podríamos saber si él está equivocado? Aló, ¿me escuchas? Sí, perfecto, doctor Walter. Ya. Aló, estamos corrigiendo acá. Muchísimas gracias, doctor Walter, por poder solucionar estas fallas técnicas y creo que vamos a retomar nuevamente la presentación de la presente sesión. Nuevamente, muy buenas noches a todos los conectados a través de la plataforma de Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, también a las personas que nos están acompañando, a las más de 140 personas que están conectados a través de la plataforma de Zoom, agradecerles el tiempo, la paciencia y la comprensión, que estos temas de fallas técnicas ocurren en todo lado y en todo sitio. Sin más, recordarles que nos encontramos hoy en día presente para la ejecución de un nuevo módulo del primer diplomado en Derecho Procesal, organizado por el gremio, por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. En esta oportunidad, ya habiendo solucionado el pequeño impasse, tenemos la grata presencia, como les iba contando en un inicio, del doctor Walter Jesús Goizueta Neira, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es fiscal superior titular y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna. Actualmente también se desempeña como docente de la Universidad Privada de Tacna. El doctor Walter Jesús Goizueta tendrá a su cargo el tema revisión de oficio
de la prisión preventiva del decreto legislativo 1513. Doctor Walter, muy buenas noches. Adelante, doctor. Doctor Walter, creo que nuevamente el audio se quedó en... Ya, ahora sí. Excelente, doctor. Apáguele el audio de la otra computadora para que no haga eco, doctor. O yo le voy a apagar, no se preocupe. Ya, adelante, doctor. Ya, ahora sí. Ya me ven, ¿no? Excelente, doctor. Excelente. Bueno, ahora estoy en mi celular, que hemos tenido que recurrir. Bueno, ¿listo? Sí, doctor, pero creo que lo apagó el video de su celular, porque ahora sí el audio lo puedo escuchar bien. Ahora sí. Ya estoy en A ver. video. ¿Me ves? Perfecto, doctor. Perfecto, excelente. Ya, listo. Esperemos que no haya problemas. Bueno, Muchas buenas gracias, noches. doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches con el señor decano del Colegio de Abogados y los colegas, alumnos de pregrado que están ahorita en la plataforma virtual, este nuevo medio online de divulgar, discutir, conocer el tema, digamos, actual por el hacinamiento en los penales y quizás conflictivo también de cara a la sociedad. Es decir, nosotros los abogados tenemos una posición por nuestra formación y nuestra vocación. Y por otro lado tenemos a la sociedad que es un termómetro de las necesidades que pide. Explico ello, ¿no? Nosotros acá en Tacna tenemos, como usted sabe, un penal que es de Pocoyay, que es de varones y de mujeres, que está hacinado en exceso. Y hace 4 años el gobierno central dio un presupuesto para ampliar la capacidad de este penal y hubo una oposición de la población, de una licencia social de los pobladores, que no aceptaron. Y no se llegó a hacer la ampliación, se perdió el presupuesto, se envió a otro sitio y seguimos igual que estábamos. En ese momento ya se necesitaba ampliar. Imagínense lo que pasa ahora. Y además el tema del COVID-19, que si la situación era dramática para los internos, se volvió álgida a extremos donde han fallecido incluso algunos internos, ¿no? Es en esas circunstancias de hace 4 años y mucho más atrás que hay instituciones, organismos que han estado viendo la situación de los penales y también la situación del excesivo
incremento de penas. Es decir, nosotros creemos de que haya o que no haya presos preventivos, no tanto condenados. Y la Defensoría del Pueblo en el año 2018 hizo un informe y dijo que los fines preventivos y los resocializadores no se podían cumplir en esas condiciones. El Ejecutivo venía con una política de incremento de las penas para que existiese más presos preventivos. Esas circunstancias mereció un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 5436-2014, en un proceso de habeas corpus, que declaró el estado de cosas inconstitucional respecto de la situación carcelaria. En el fundamento 27 estableció el incremento de la población reclusa y que no va acompañado de mejoras en la infraestructura penitenciaria. Es decir, el Tribunal Constitucional dice hay más presos, pero no se mejora la infraestructura. Lo que cantan la población no interna, o sea, los que tenían que dar la licencia no eran los internos, sino la población. Era para ampliar el penal, no era para construir otro penal. Bueno, entonces la Defensoría dijo que este estado de cosas es inconstitucional y hay un tema ya tenso, ¿dónde van a construirse los penales? O otro tema tenso, los que han cometido un delito y no tienen una pena efectiva, no deben ir a una prisión preventiva o una pena anticipada. Es decir, el tema no es tan pacífico de cara a la seguridad ciudadana o la violencia callejera, ¿no? Y delitos, pues, que alarman a la sociedad. En organismos supranacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este año emitió una nota de prensa 720/20, que condenó los hechos de violencia en las cárceles peruanas frente a la pandemia COVID-19. Como ustedes tienen conocimiento, han fallecido presos en el penal y dijo que ese es un tema de violencia. Y probablemente más adelante lo lleven al Estado peruano previa a la Comisión y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas circunstancias. Y también la Corte Interamericana, no la Comisión, hizo una declaración 1/20 del 9 de abril de este año. Entre otras cosas decía que se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento. Es decir, era una urgencia de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de organismos supranacionales, y en ese marco es que se emite el decreto legislativo 1513 y 1514, el 4 de junio del 2020. Bueno, este decreto es de una situación excepcional donde establece la cesación obligatoria de prisión preventiva y la revisión de oficio de la prisión preventiva. Tiene vigencia, la excepcionalidad tiene vigencia hasta después que concluya el periodo de emergencia. Es decir, cuando concluye el periodo de emergencia sanitaria, recién va a no tener efecto este decreto, ¿no?
como ustedes saben, la situación del COVID-19 frente al decreto legislativo es caso por caso y día a día. En un momento la situación se puede poner, digamos, dramática por el contagio masivo que puede haber, y en otro momento puede estar la situación calma. Entonces, en esas circunstancias, y la política fue, tenemos que hacer un deshacinamiento de los presos preventivos. Es decir, tenemos que sacarlos a todos los que deben salir, y así este decreto legislativo dispuso una cesación obligatoria. Obligatoria, y ahí viene una primera interrogante académica, práctica, porque el decreto legislativo dice disponer, es un mandato, o sea que el juez lo único que le toca es aplicarlo. Y se han dicho, ¿dónde está la separación de poderes? Es decir, al juez le están diciendo, usted tiene que disponer que estas personas con estas características del delito deben salir. Bueno, los académicos han dicho que no hay una injerencia en los poderes, sino que es un tema abstracto y que el juez debe decidir o no. Pero tenemos un verbo que dispone que los jueces tengan que hacer el cese obligatorio. Este decreto legislativo también creó la figura de jueces de emergencia y los fiscales de emergencia. Jueces de emergencia que van a atender estos ceses obligatorios con su homólogo, el fiscal de emergencia. Repito, estos jueces de emergencia y fiscales de emergencia no necesariamente son los jueces que han dispuesto a la prisión preventiva o que conocen el caso. No, estos son jueces para revisar las prisiones preventivas de cesación obligatoria. ¿Y cuáles eran estos que encajaban en la cesación obligatoria? Son los de mínima lesividad. Mínima lesividad. Están contemplados en el artículo 2. Es decir, todos los delitos de mínima lesividad deberían salir en libertad. Por ejemplo, un delito de mínima lesividad sería el delito de omisión de asistencia familiar, sería homicidio culposo. Entonces, la norma establece presupuestos, excepciones a la regla. Es decir, todos los de mínima lesividad salen en libertad. Le dice así la ley al señor juez. Pero establece excepciones concurrentes. No son delitos de mínima lesividad, el robo simple y el robo agravado, violación sexual de menor, actos contra el pudor, tenencia ilegal de armas, feminicidio, sicariato, TIT agravado, corrupción de funcionarios. Ellos no pueden acogerse a la cesación de oficio. Y el otro requisito era que no cuenten con otro mandato de prisión preventiva vigente por algunos de los delitos que he mencionado, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser que tengan mandato de prisión por un homicidio culposo y también otro mandato de detención por un robo agravado. Él diría, yo por mi mandato de homicidio culposo, yo soy mínima lesividad y debo salir. No, en ese supuesto es improcedente porque existe un mandato de detención por un delito que no permite, por un delito agravado. Y el otro supuesto es que en esa misma línea dice el legislador que no estén condenados a pena efectiva por los delitos que he mencionado.
Si hay pena efectiva, tampoco pueden ser excarcelados vía prisión preventiva. La pregunta es, y en este listado que aparece en el artículo 2, ¿qué ocurriría si un preso preventivo tiene 2 mandatos de detención por hurto agravado? ¿Sale o no sale por un delito de mínima lesividad? De acuerdo a lo que dice la ley, a la razonabilidad del decreto legislativo 1513 debería ser excarcelado. ¿Por qué? Porque no dice que no es procedente para los que tienen 2 mandatos de prisión, sino dice que no es procedente para los que tienen un mandato de prisión vigente por las excepciones. Y aquí es un primer comentario. La sociedad, en algunos casos, aquí en TAN y a nivel nacional, por los delitos de hurto, dispondrá o no prisión preventiva en estas circunstancias. El juez dice, es de mínima lesividad de acuerdo con el 1513, y el juez dirá, pero esto no está en el catálogo de delitos agravados, por lo tanto, no le voy a dar prisión, porque si le doy prisión, el decreto legislativo 1513 está vigente, y resulta que después voy a tener que hacerle una cesación de oficio. Entonces la sociedad se empieza a tensar, ¿cómo que al que hurta un celular no lo van a meter preso? Y vamos un poco más allá, el homicidio culposo y otros delitos que no estén en esta relación, ¿merecerá prisión preventiva? Entonces la sociedad un tanto falta divulgar de un punto de vista académico. Lo que ha dicho el gobierno es que solo hoy día van presos los que están en este catálogo, los que están en este catálogo de que no son de mínima lesividad. Pero ¿qué establece la ley también? Que no solamente salen en libertad, pero están sujetos a comparecencia con restricciones. La comparecencia con restricciones es que tienen que reportarse cada 30 días al juzgado, a su juzgado de origen, y además, entre otras, que no deben salir del lugar de su residencia y concurrir a las diligencias que disponga el juez. ¿Cómo es el procedimiento? ¿O cómo ha debido ser el procedimiento? El INPE envía una relación de los que están en este supuesto al presidente de la Corte Superior de Justicia del Distrito. El presidente de Justicia del Distrito lo envía a los jueces de emergencia que ha designado, Los jueces de emergencia reciben el listado y los envían a los fiscales que también han sido designados. En Tacna hay jueces de emergencia y fiscales de emergencia. Y todo esto es virtual, de tal manera que el fiscal tiene 5 días para oponerse o dar su conformidad. Si no lo hace, el juez resuelve en gabinete si procede o no procede. Y si hay oposición, no lo dice la ley, no lo dice, pero dice que hay apelación. Nosotros consideramos que el juez debería correr traslado al imputado y decirle que hay una oposición de parte del fiscal y convocará una audiencia. Pero también la oposición tendría que ser por los supuestos que están en la ley. El fiscal no puede oponerse por los supuestos que no están en la ley. En este caso lo declara improcedente. ¿Por qué? Porque en estas cesaciones de obligatorios también hay apelación. Bueno, el juez emite una resolución colectiva, la envía dentro de las 24 horas, lo envía el INPE,
el INPE procede a excarcelar y de los excarcelados le envía la relación al presidente de la Corte Superior y el presidente de la Corte Superior se lo envía a los jueces naturales. Explico, si un juez, acá en Tacna hay 5 juzgados de preparatoria y el juez de emergencia es el primero y los otros jueces no son de emergencia, se le enviará a los jueces que han dispuesto la prisión para que ellos controlen las reglas de conducta. Entonces, este es el procedimiento de la cesación de oficio. Es expedito, todo es virtual. Debieron salir inmediatamente. Ahora viene el otro supuesto, que ya no es la revisión de oficio, sino es que ya no es obligatoria la cesación obligatoria, sino la revisión de oficio de la prisión preventiva. Para empezar, tendré que decir de que este procedimiento ya no lo ven los jueces de emergencia, con los fiscales de emergencia. Los jueces de emergencia ven los casos de mínima lesividad, los donde no hay conflictos. La revisión de oficio la ve el juez que ha dispuesto la prisión. Cambia la figura. Es el juez conocedor de la causa. Y lo que se pide al juez es que él active y de oficio empiece a revisar las prisiones a la luz del decreto 1513, ¿no? Pero esto no obsta que un preso preventivo que no sea de mínima lesividad, porque si es de mínima lesividad no le corresponde la revisión de oficio, sino el cese obligatorio. Ese es el procedimiento, es decir, este juez no es competente, sino es el juez de emergencia, puede instar a que el juez aplique la revisión de oficio o pida su cesación de prisión, ya no lo llamemos revisión de oficio, ¿no? Ya. ¿Y cuáles son los presupuestos para la revisión de oficio? Hay un procedimiento, el juez le comunica a las partes, si hay oposición no, o convoca audiencia. ¿Cuáles son los presupuestos? Que esta prisión preventiva que está el interno no haya sido prolongada una o más veces y que no tenga fecha programada de juicio ni notificada para el juicio oral. Es decir, constate el juez, este es un caso grave, no tiene fecha de juicio oral, entonces, como dice, check. Otro tema que tiene que ver es que el interno pertenezca al grupo de riesgo COVID-19, es decir, que sea vulnerable. Esta norma es lo que establece el Ministerio de Salud, otros dicen la Organización Mundial de la Salud, pero la norma nacional nosotros interpretamos, es decir, que no sea diabético, que sea diabético, perdón, asma no controlada, hipertensión no controlada y mayor de 65 años. Además, a este grupo le agrega las madres con hijos que estén en el penal, y específicamente dice mayores de 65 años. Hay un tema, pongo la edad porque hay un tema de la edad, la Organización Mundial de la Salud dice 60 años y el Estado dice 65 años, entonces aquí establece son 65 años los que se favorecen. Pero además de estos grupos de riesgo, pudiera ser una persona que el contagio sea masivo en el penal y existe un riesgo de vida y afectación a la salud, riesgo de contagio. Es decir, no puede estar en el grupo, pero tenga un riesgo de contagio que le pueda alterar su salud o incluso la vida. Y además, el juez debe tener en cuenta
por regiones. ¿Qué ha dicho el gobierno central? Por ejemplo, acá en Tacna se mantuvo la cuarentena focalizada o aislada, es decir, no había tránsito, interno, de tal manera que en Lima no, en otros departamentos no. Entonces el juez tiene que ver cómo es la situación actual en la región. Por ejemplo, las fronteras están cerradas, entonces supuestamente el interno no podría salir. Pero cada caso es un caso, ¿no? O sea, no es que la frontera esté cerrada y en el papel dirán no hay salida. Pero nosotros vemos a diario grupos que son intervenidos por la Policía Nacional, en este caso extranjeros, que pretenden salir del país y son interceptados, y están pasando por la Pampa. Entonces nuestra frontera es tan extensa que eso que dice que no permitan salir, en cada caso hay que ver. ¿Por qué? Porque se puede salir, puede ingresar al otro país por no de manera regular. Entonces el juez tiene que tener todos los elementos para tomar la decisión atinada. Como digo, cada día o cada semana o cada mes van cambiando las cosas. En su momento pudo haber riesgo de contagio. Hoy día están en el penal, en una zona donde no hay casos de COVID, por lo tanto, no habría la revisión de oficio. Las situaciones van cambiando en cada momento y esa ya es una decisión del señor juez que va a decidir, y lógicamente que se va a lo que es la apelación. También existe la apelación de parte de las personas que no le aceptan y pueden impugnar. Ahora, ¿cuántas veces pueden pedir cesación de prisión? No, revisión de oficio considero que una vez, pero cesación de prisión a la 1513 no hay límite, es decir, pueden pedirlos en más de una oportunidad. He visto yo, y hay una experiencia que hemos tenido de la práctica, que los presos preventivos que le han denegado han apelado y se desisten. Se desisten de la apelación, y dice que van a volverlo a presentar con mejor documentación y que las circunstancias van cambiando. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1513 está vigente hasta 90 días después de la levantada la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria tenemos prolongada hasta a fines de noviembre. O sea, no sabemos cuándo se va a levantar la emergencia sanitaria. Si nosotros estamos esperando a nivel nacional la segunda ola, es decir, la segunda ola de la infección de COVID, y lógicamente que este decreto legislativo 1513 también se va a mover con la segunda ola, porque no olvidemos que en la revisión de oficio se tiene que ver pues entendemos que hoy día ya no debe haber presos de mínima lesividad, todos deben haber salido excarcelados. Estoy hablando de presos de mínima lesividad, preventivos, no estoy hablando de sentenciados. Para los sentenciados hay otro procedimiento. Estos son de los presos que están sin condena. Entonces, nosotros hemos sido de varios escarcelamientos. Sí. Me ha llamado la atención a la sociedad en el sentido de que cómo puede salir este preso preventivo
si hay bastantes indicios de su prisión preventiva, ¿no? Pero lo que ocurre está que este decreto legislativo, pues, de cara a los organismos supranacionales, de cara a lo que dice la Defensoría del Pueblo y la protección de la salud, tienen que salir. Lógicamente que las medidas restrictivas, si incumplen la medida restrictiva, inmediatamente le revocan, ¿no? Hemos visto que han salido presos preventivos y han incurrido un nuevo delito, inmediatamente han ingresado al penal. Entonces la sociedad, en su gran mayoría, no comprende esta política del deshacinamiento. Entonces los jueces tienen que aplicar la ley, a mi criterio, de manera razonable, y si es de preso un delito de mínima lesividad que debe salir, o debió salir en la vigencia de junio del decreto legislativo 1513, ahora vuelven a cometer un delito, es difícil que un juez le ponga prisión preventiva. Sí, comparecencia restrictiva para revocarlo, ¿no? Pero a veces la sociedad no comprende. No comprende que el debate es legislativo. Es decir, el juez no puede ir más allá de lo que dice la ley. Y la ley dice que los de mínima lesividad no pueden estar presos. Podríamos discutir ahora si hay concursos de delitos. Por supuesto, no hemos hablado de concursos de delitos. Acá hay una lista cerrada. Estos delitos, robo agravado, sicariato, feminicidio, presos. O al menos se puede vivenciar una cuestión de estar presos. Otro tema, en este catálogo tampoco hablan de la tentativa. ¿Qué ocurre si hay tentativa en estos delitos? No, aquí, si estás preso preventivo por tentativa y el rótulo estás en esa excepción, no puedes salir. Es decir, es un catálogo que han dicho, un catálogo que puede ser para bien o para mal, pero más de uno diría, ¿y por qué no dejaron a discreción del juez dar pautas para que ellos vean lo que son de mínima lesividad? Entonces, en ese marco que tenemos ¿ha habido deshacinamiento o no ha habido deshacinamiento? ¿Este decreto legislativo cumplió sus objetivos? Yo entiendo que sí, para los de mínima lesividad, pero también tenemos en cuenta que la inseguridad ciudadana empezó a subir, empezó a alarmar a la sociedad en otros lugares, incluso acá, ¿no? Entonces, pero los delitos que vemos en inseguridad son graves. Esos delitos de sangre, esos delitos violentos, esos no están en el 1513, su tratamiento es normal. Ahora, el tema es en un delito de sangre, violento, que no es de mínima lesividad y que es posible, perfectamente posible, que el juez disponga prisión preventiva. Si está en el grupo de riesgo, por ejemplo, es un diabético, un paciente renal, y en el penal donde va a ir hay una alta tasa de contagio con muertes, ¿qué va a hacer el juez? Es la pregunta. Por eso que el 1514 habla de los grilletes electrónicos. Estoy hablando del preso preventivo, no estoy hablando del condenado. El condenado es otra circunstancia. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir la sociedad? O sea, si por otro lado la sociedad dice que no haya penales y los únicos penales que tenemos están hacinados, es decir, ¿cuál es la solución? Tema terrible. Primero que a nivel individual y a nivel social. Por eso que cada caso
es especial, cada caso tiene sus aristas. ¿Cómo va a resolver el señor juez? Es un tema de bastante preocupación. ¿Por qué? Porque si dice, este preso que yo estoy haciendo una revisión de oficio, me han pedido una cesación, ¿qué pasa si no le den libertad y fallece? ¿Cómo hago? ¿Cómo tengo mi bolita para que no fallezca? O le digo a los del INPE, porque los INPE también tienen zonas de aislamiento. Y entonces el juez, la norma dice que cuando va a resolver el juez, debe tener informes actualizados de su salud, actualizados, recientes. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos visto que han sacado informes pues, de hace un año. Esta persona hace un año tenía bronquitis, pero cuando entró al penal, le hacen un examen médico para el ingreso al penal y dice que está sano. Pero en la libertad presentan la bronquitis de hace un año. Y dicen que el que le vio la bronquitis hace un año es un especialista. Y que el médico que le ve en el INPE es un médico general que no sabe lo que es la bronquitis o la presión arterial de hace un año. Entonces, tiene que ser reciente. Por eso que el juez dice, la ley dice que el juez debe tener informes de salud actualizados. ¿Y cuáles son los actualizados? Los que diga el INPE o lo que el interno, para su libertad, solicite su atención al médico, pida su atención. Porque sin ese informe tampoco no va a poder, no va a poder intentar salir una libertad. Es decir, yo no puedo presentar uno actualizado si estoy en el penal y mi historia clínica es tiempo atrás, y por otro lado, si no he podido conseguir en el penal. Por ejemplo, yo estoy mal del corazón, yo necesito un cardiólogo, alguien que me haga pruebas de resistencias. Entonces, el tema está, ¿puede hacerme esas pruebas el médico en el penal? No, él necesita que yo me traslade a su consultorio, al hospital. Entonces, todo un procedimiento interno que ya es de la defensa. Lo cierto está que el juez necesita informes actualizados para decidir sobre la salud de la persona. El tema de las prisiones preventivas es un tema en debate reciente. Aquí en la ciudad de Tacna ahorita hay unas prisiones preventivas que están por el Facebook, ¿no? Y no sabemos si son de grupo de riesgo. Me imagino que en su momento lo van a decir si son o no son de grupo de riesgo. Y si es actualizado o no. Es decir, el juez tiene que tomar una decisión. No puedo decir yo soy del grupo de riesgo porque es así. Y a la luz de eso todavía hay que ver si en el penal hay contagio o no hay contagio. Es decir, las cosas van variando día a día. Si soy de grupo de riesgo y no hay contagio, es perfectamente posible que vaya al penal. Pero si estoy en el penal y soy de grupo de riesgo y resulta que hay el 60% está infectado, indudablemente que se activa inmediatamente la cesación por esas circunstancias. Bueno, eso es lo que quería decirles en resumen y les agradezco, amigos todos los que me están escuchando. Muy amable. Muchísimas gracias a usted, doctor Walter, por haberse quedado pese a las fallas técnicas. Usted lo está proyectando desde su celular, cuando usted lo tenía creo que planeado hacerlo desde la laptop, doctor. En verdad agradecemos ese gesto de haber podido cumplir con esta sesión que ya estaba programado. Agradecerle en nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna y también de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, por habernos acompañado en una sesión del diplomado. Doctor, quizás unas palabras previo a despedirnos de esta conferencia. Bueno, la pandemia COVID-19 nos ha puesto en otro estadio del aprendizaje, ha masificado. Yo a todos los abogados, a los de pregrado, tienen que prepararse.
dicen que este es un tiempo para la preparación. El problema está que ahora tienen tiempo para la preparación no solamente los abogados de Tacna, sino todos los abogados Claro que te vete a la mierda, no me jodas. a nivel Vete. nacional. Doctor, se silenció el audio, ¿puede activar un favor? También sostengo que nosotros en las audiencias que estamos participando, participan abogados de Lima, participan abogados de Madre de Dios, se conectan y participan, es decir, la colegiatura se ha puesto un gran colegio nacional, ya no necesitan traslado en el avión, el hotel, ¿no? Incluso hasta los escritos los pueden presentar. Bueno, es interesante porque la competencia va a subir, va a ser, así como ellos participan, también nosotros podemos participar en una audiencia en Arequipa, en Cusco, donde nos convoque nuestro cliente. Es decir, es un nuevo escenario, es un reto para los abogados, entiendo yo, a los jóvenes en especial con la tecnología, y yo pienso que les va a ir muy bien. Por otro lado, la competencia es fuerte, porque ya no es una competencia local, es una competencia nacional. Yo avisoro que en futuro van a venir estudios de Lima, instalarse y bueno, está bien, mientras haya competencia y esta sea sana, yo creo que nosotros los abogados de Tacna podemos hacer la lucha, y la ventaja que tenemos aquí, la ventaja creo que tenemos acá, que nosotros tenemos el expediente, podemos ir a ver, revisarlo, podemos, ¿no? No es así, pero no nos sintamos mal si viene una competencia de fuera, ¿no? Al contrario, si uno hace un trabajo profesional, meticuloso, ver las circunstancias del hecho, yo creo que va a abrirse un espacio, ¿no? Porque el externo no necesariamente es bueno, lo único del externo es que es externo, pero que conozcan la realidad, conozca el proceder de nuestros jueces, de nuestros fiscales, la investigación, porque también la investigación, ellos sí no la van a poder seguir la investigación externa. Yo estoy en un escenario de audiencias, pero todo esto es un paquete, no solamente es audiencia, sino también es investigación. Pero yo avisoro esto, nos ha llegado de la noche a la mañana, globalizar la defensa, llamemos, ¿no? Globalizar la defensa nacional. Y va a ser, porque este decreto 90 días después pero vamos a seguir con las audiencias virtuales. De repente las audiencias audiencias virtuales, vamos. Doctor, en ese sentido, bajo el comentario que usted nos pudo hacer, creo que es ya algo inevitable que nuestro sistema de justicia tiene que hacer una nueva reestructuración, ¿verdad? Porque de alguna manera hay ciertos actos que se hacían que definitivamente con esta pandemia o a través del uso más familiarizado de la tecnología, ya ciertos actos que se hacían tanto en el Poder Judicial tendrían que ser reestructurados, no tendrían que desarrollarse, ¿verdad? Doctor, buenas noches. Sí, ahora sí te escucho bien. Excelente. No, doctor, le hacía un comentario a raíz de la reflexión que usted nos dejaba, que el sistema de justicia que tenemos a raíz de esta pandemia tiene que ser reestructurado, porque hay ciertos actos que se hacían que hoy deberían desaparecer, porque ya no necesariamente tendríamos que ir al Poder Judicial, porque lo podemos hacer a través del celular, a través de la computadora, y entonces creo que también se va a poder ahorrar el tema de economía,
y también el tiempo, que es un tiempo valioso, ¿no? Claro, incluso el alquiler de oficinas, ¿no? Ya no necesitas estar al costado del Poder Judicial. Ahora tu oficina puede ser en tu casa, en otro sitio. Bueno, la comodidad es para el cliente. Es decir, todo esto está variando. Doctor, desde el Ministerio Público se ha pensado reestructurar algunos trámites para que ya no se realicen de alguna manera de forma presencial, sino que también, tanto como abogados y personas civiles puedan desarrollar actividades o puedan realizar trámites virtuales, ¿no? Sí, estamos en una etapa de recibir todo virtualmente, todo recibimos, hay meses partes. Lo que pasa que un poco difícil es adaptarse, ¿no? Pero yo veo que ya hay bastantes usuarios que están presentando escritos. Nosotros tenemos una gran mesa de partes que llegan los documentos a la fiscalía, pero estamos poco a poco avanzando porque el tema nuestro nos ha cogido con una banda ancha pequeña, estamos avanzando, estamos haciendo ya las declaraciones por Zoom, es decir, estamos avanzando poco a poco y nuestra meta es como la del Poder Judicial, digitalizar todas las investigaciones. A futuro vamos a digitalizar todo de tal manera que incluso la revisión de los casos fiscales se haga en línea, ¿no? Es decir, ya no van a necesitar ir a leer los expedientes, es decir, se está invirtiendo, el presupuesto de este año no estaba destinado para las circunstancias, se ha adecuado, pero estamos seguros que vamos a salir adelante porque la pandemia no se va a ir tan pronto. El próximo año el presupuesto va a contemplar mayores mejoras. Incluso ya estamos instalando en casa el sistema de gestión fiscal para que algunos, no todos, puedan trabajar ahí en casa. Hacemos el trabajo remoto, el trabajo presencial, el trabajo mixto, es decir, estamos en otra perspectiva del trabajo que nos ha cogido y tratamos de salir adelante. Recordando, doctor, las reflexiones que usted menciona, justo en unas conferencias anteriores rescatábamos la palabra empatía, ¿no? Que deberíamos tener nosotros los jóvenes con las personas que no estaban tan familiarizados con el tema tecnológico cuando la cuarentena o la pandemia pues llegó, ¿no? A nuestro país. Entonces, la empatía es una palabra que creo que todo el 2020 debería rescatarse mucho. Pero, doctor, ¿cuáles son los delitos más comunes que se han podido observar? Ya prácticamente vamos a cumplir un año en cuarentena, al menos en la ciudad de Tacna. ¿Cuáles han sido los delitos que se han cometido mayormente? Bueno, los delitos de sangre, los delitos violentos. Ha habido homicidios, básicamente homicidios por X circunstancias, y después que se levantó la cuarentena y empezaron los robos. Y a nivel también a nivel interno del hogar, la violencia familiar se ha suscitado. Y además vemos el tráfico de drogas que también se ha empezado a mover. Por eso yo cuando decía que la frontera no está tan cerrada, pues hay tráfico y también hay contrabando. Claro, uno pensaría que el tráfico, como usted lo menciona, se hubiera al menos paralizado un poco, ¿no? Por el cierre de las fronteras, porque es necesario la abertura de las fronteras para poder trasladar un producto. Entonces, al menos yo tenía ese pensamiento que actualmente se estuvieran cometiéndose más delitos en el ámbito familiar o en el ámbito de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero usted lo menciona, el lavado de activos también está presente. Doctor, ahora sí, últimas palabras en su persona, doctor, de repente una pequeña reflexión. Sí, decirle a todos los estudiantes, los abogados jóvenes, los abogados antiguos, hay que adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Quizás en pregrado no nos han enseñado estas circunstancias, nadie se imaginaba,
pero pienso que también en pregrado tienen que cambiarse algunos cursos. Ofimática, tiene que ver la nueva litigación oral ahora con mediante las redes informáticas, la investigación en la nueva circunstancia, es decir, se tiene que redireccionar. Yo lo hago de un punto de vista penal, pero también la justicia civil va por ese lado, la justicia de los niños y adolescentes también va por ese lado, es decir, llegó la modernidad a la que muchos nos resistíamos. Ahora en la Fiscalía todos son documentos internos, todo ya lo trabajamos por internet. Ya no es necesario, incluso las entrevistas al público también son por internet, es decir, todo ha cambiado. Doctor, siempre usted está terminando, yo sí con un montón de preguntas que realizarlo, doctor. Doctor, brevemente desde su perspectiva, ¿cree usted que todas las actuaciones se van a poder realizar de manera virtual o habría que categorizar y hay, por ejemplo, actuaciones que obligatoriamente tienen que ser de manera presencial? Es una decisión del fiscal. O sea, lo que él puede delegar, por ejemplo, una constatación no puede ser virtual. Un levantamiento de cadáveres, por ejemplo, no puede ser virtual, eso es presencial. Pero ¿qué es lo que se ha hecho en la Fiscalía como experiencia? Hay todo un procedimiento para el levantamiento de cadáveres de sospechosos, de COVID y no COVID. Entonces, el primero que llega a la escena siempre va a ser el policía. El policía indaga con la posible causa de la muerte, una persona, por ejemplo, amaneció muerta en casa, y si es que el policía reporta que es sospechoso, que no es sospechoso de muerte de COVID, el fiscal de ahí nomás dispone el levantamiento, no tiene por qué trasladarse, si no es una muerte violenta. Pero si es muerte violenta, sí tiene que ir. Por ejemplo, una diligencia de usurpación de constatación, va el policía, no va el fiscal. Pero si el fiscal quiere estar presente para beber la fuente, él puede ir con todas las medidas de precaución. Por ejemplo, las declaraciones, también es otro tema de las declaraciones. El fiscal puede hacer una declaración por Zoom o puede hacerla presencial en la comisaría. El abogado puede decidir estar por Zoom o puede estar en la comisaría con su cliente para aconsejarlo directamente, ¿no? Es decir, ya son decisiones, pero siempre con las medidas de precaución. Nosotros estamos atentos. Cada fiscal va a decir lo mejor para la indagatoria de lo que ha sucedido, ¿no? Y a veces es necesario estar presente, ¿no? Definitivamente, doctor, es un nuevo reto que creo que deberían tomar las diferentes regiones a través de, ya sea de sus cortes o de los ministerios públicos, en tratar de innovar y tratar de buscar soluciones, como usted bien lo dice, doctor. Doctor, muchísimas gracias. Yo he abusado de su tiempo con las preguntas. Agradecerle a nombre del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, doctor, y a nombre de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, esperando que en adelante también nos siga acompañando, como ya es de costumbre, con sus intervenciones académicas. Muchísimas gracias, doctor. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.